Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive, The Deep Dive. donde nos sumergimos en temas fascinantes para extraer lo más importante. Claro. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de la inteligencia artificial Ajá. y cómo está revolucionando la experiencia universitaria. Ujú. Quizás te estés preparando para una reunión, actualizando tus conocimientos o simplemente sientas curiosidad por este tema tan relevante. Sí, un tema que está dando mucho de qué hablar. Totalmente. Mucho de qué hablar. La Ajá. IA ya no es ciencia ficción. Ya no. Está aquí ahora transformando la educación a pasos agigantados. Exacto. Y lo más interesante es que hay una variedad de herramientas de IA disponibles, Sí. desde cuestionarios personalizados que se ajustan a tu ritmo de aprendizaje, Ajá. hasta tutores virtuales que te guían en cada paso. Impresionante. E incluso hay juegos educativos potenciados por IA. Increíble. Es realmente Lo que fascinante. me parece fascinante a mí es que tiene el potencial de personalizar el aprendizaje a un nivel que antes era impensable. Imagínate un sistema que conoce tus fortalezas, tus debilidades Sí. y adapta el contenido para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Eso suena increíble. Suena increíble. Pero empecemos por lo básico. ¿Cómo puede la IA ayudar a los profesores que a menudo se ven abrumados por tareas que consumen mucho tiempo? Bueno, la generación de contenido es un gran ejemplo. Ajá. Plataformas como ChatGPT o Perplexity AI pueden ayudar a los profesores a crear materiales de clases, exámenes e incluso ejemplos específicos para cada tema. Es como tener un asistente personal ¿Sí? que te ayuda a diseñar el contenido perfecto. Sí. Exactamente, exactamente. Y si hablamos de ahorrar tiempo, la IA también puede ser una gran aliada en la corrección y retroalimentación. Yeah. Plataformas como Gradescope Mm. y Turnitin utilizan algoritmos para evaluar tareas, proporcionando calificaciones rápidas y sugerencias específicas. Adiós a las largas noches corrigiendo exámenes. Además, la IA puede ayudar a romper las barreras del idioma. Totalmente. Herramientas como DeepL y Google Translate permiten traducir recursos educativos, abriendo un mundo de posibilidades para la inclusión. Es cierto. Es cierto. Piensa en un estudiante de intercambio que puede acceder a material en su idioma nativo gracias a la traducción automática, o un profesor que puede compartir su investigación con colegas de todo el mundo sin preocuparse por las barreras lingüísticas. Eso es realmente importante en un mundo cada vez más globalizado. Y hablando de personalización, ¿cómo puede la IA crear una experiencia de aprendizaje única para cada estudiante? Los sistemas de aprendizaje adaptativo son un gran ejemplo. Plataformas como Newton y Smart Sparrow analizan el rendimiento de un estudiante y ajustan el contenido en tiempo real. Es como tener un tutor personal que se adapta a tu ritmo y necesidades. Sí, Pues danos un ejemplo concreto. claro. Imagina que estás estudiando matemáticas y tienes dificultades con el álgebra. Mm. Un chatbot podría guiarte paso a paso, proporcionándote explicaciones, ejercicios personalizados hasta que domines el tema. Eso cambiaría las reglas del juego para muchos estudiantes. Ya. Y no solo eso, Sí, la IA también puede ayudar a los profesores a tomar decisiones más informadas. no, claro. La analítica educativa impulsada por la IA proporciona información valiosa para mejorar tanto el rendimiento de los estudiantes como la eficacia de la enseñanza. Podríamos decir que la IA puede ayudar a identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional antes de que sea demasiado tarde. Exactamente. Exactamente. Los sistemas de análisis predictivo Ajá. pueden detectar patrones en el desempeño de los estudiantes que podrían indicar un riesgo de abandono o bajo rendimiento. Es como tener un sistema de alerta temprana que permite a los profesores intervenir y brindar apoyo personalizado a los estudiantes que más lo necesitan. Sí, sí. Y no solo se trata de identificar a los estudiantes con dificultades. La IA también puede analizar la participación en clase, las interacciones en los foros y otros datos para evaluar la efectividad de los métodos de enseñanza. Imagínate que la IA te dijera qué aspectos de tu clase funcionan bien y cuáles necesitan mejorar. Eso ya es posible. En serio. Los profesores pueden acceder a paneles de control con información detallada sobre el progreso de sus estudiantes y la eficacia de sus estrategias de enseñanza. Es como tener un asesor pedagógico disponible las 24 horas. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave. Ajá. La IA también puede desempeñar un papel importante dentro del aula. Hablemos de los asistentes de IA en el aula. ¿Qué posibilidades hay? Las posibilidades son casi ilimitadas. Empecemos por lo básico. Chatbots educativos, que pueden responder preguntas frecuentes
sobre los temas de clase o incluso sobre procesos administrativos. Imagínate que un estudiante tiene una duda a las 3 de la mañana. Sí. En lugar de esperar a que el profesor responda a su correo electrónico, puede consultar a un chatbot que le dé la respuesta al instante. Exacto. Exacto. Y no solo eso. La IA también puede potenciar la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias de aprendizaje inmersivas. Eso suena increíble. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro. Piensa en estudiantes de medicina utilizando HoloLens para visualizar la anatomía humana en 3D. Wow. O estudiantes de historia haciendo un recorrido virtual por la antigua Roma. Eso sí que es una forma de hacer que el aprendizaje sea más atractivo. Sí. Y no olvidemos el poder de la gamificación. La gamificación. Herramientas como Kahoot, Duolingo o Classcraft utilizan la IA para adaptar dinámicas lúdicas al progreso del estudiante, lo que aumenta su motivación y participación. Muy bien. La gamificación es una excelente estrategia para mantener a sus estudiantes comprometidos y la IA la lleva a otro nivel al personalizar la experiencia de cada jugador. Sin duda. Sin duda. La IA está transformando la forma en que aprendemos y enseñamos. Totalmente de acuerdo. Y aunque hay mucho que celebrar, también es importante considerar los desafíos que implica su implementación. Hablando de desafíos, ¿cuáles son las principales preocupaciones en torno a la IA en la educación? Uno de los principales desafíos es garantizar que la IA no deshumanice la educación. Es importante encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la interacción humana. Los profesores deben ser conscientes de este riesgo y utilizar la IA como un complemento a su enseñanza, no como un sustituto de la conexión humana. Exactamente. La IA debe ser una herramienta que empodere a los profesores, no que los reemplace. Y hablando de empoderamiento, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA beneficie a todos los estudiantes por igual? Es fundamental abordar el tema del sesgo en los algoritmos. Si los datos utilizados para entrenar un algoritmo contienen sesgos, el sistema resultante también los tendrá. Esto podría llevar a la discriminación o a la exclusión de ciertos grupos de estudiantes. Exacto. Es crucial ser conscientes de la posibilidad de sesgo algorítmico y trabajar para mitigarlo utilizando datos diversos y representativos y revisando cuidadosamente los resultados de los sistemas de IA. Otro tema importante es la privacidad de los datos. La privacidad de los datos. La IA se alimenta de datos. Y en el ámbito educativo, estos datos pueden ser muy sensibles. Claro. Es esencial garantizar la privacidad y la seguridad de estos datos, estableciendo políticas claras y transparentes sobre su recopilación, almacenamiento y uso. Los estudiantes deben tener control sobre sus propios datos Sí. y saber cómo se utilizan. Absolutamente. Y en este punto, la capacitación docente es fundamental. La capacitación docente. ¿Por qué es tan importante la capacitación docente en el contexto de la IA? Los profesores necesitan formación continua para comprender las posibilidades y los riesgos de la IA, así como para utilizar las herramientas de manera ética y efectiva. Es decir, no se trata solo de saber cómo usar las herramientas, sino también de comprender sus implicaciones éticas y pedagógicas. Exactamente. La capacitación docente es clave para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y que beneficie a todos los estudiantes por igual. Y hablando del futuro, ¿qué nos depara la IA en la educación universitaria? ¿Cuáles son las tendencias que deberíamos tener en cuenta? Una de las tendencias más interesantes es el desarrollo de mentores digitales personalizados. Bien interesante. Imagínate un sistema de IA que analiza tus fortalezas, debilidades, intereses Sí. y te brinda orientación personalizada para alcanzar tus metas académicas y profesionales. Eso sería increíble. Sería como tener un consejero académico disponible 24 horas. Y no solo eso. Ajá. La IA también podría utilizarse para evaluar habilidades que antes eran difíciles de medir, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Imagina que la IA pueda analizar tu proceso de pensamiento y darte retroalimentación sobre tu capacidad para resolver problemas complejos. Exacto. La evaluación de competencias transversales sería mucho más precisa y efectiva gracias a la IA. Otra tendencia que me parece fascinante es el desarrollo de entornos de aprendizaje híbridos. Entornos de aprendizaje híbrido. La fusión de diferentes modalidades de enseñanza, potenciada por la IA, permitirá crear experiencias de aprendizaje mucho más ricas y adaptables a las necesidades individuales. Es decir, la IA no reemplazará la interacción humana, sino que la complementará creando un ecosistema educativo más dinámico y personalizado. Exactamente. Exactamente. La IA tiene el potencial de transformar la educación universitaria de forma radical, pero es crucial que la utilicemos con sabiduría, ética y humanidad
poniendo siempre en el centro el desarrollo integral de los estudiantes. Muy bien. Y con esta reflexión llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en la inteligencia artificial en la educación universitaria. Muy interesante. En la segunda parte, exploraremos casos concretos de universidades que están utilizando la IA de manera innovadora para mejorar la experiencia de aprendizaje. Qué estupendo. No se la pierdan. No se la pierdan. De vuelta en The Deep Dive. Como prometimos en esta segunda parte, vamos a explorar ejemplos concretos de universidades que están utilizando la IA de forma innovadora. Prepárense para sorprenderse con casos reales que demuestran el impacto de la IA en la educación. Impacto real. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos con la Universidad Estatal de Arizona. Interesante. Han implementado un sistema de aprendizaje adaptativo llamado Adaptive Learning at Scale, Ajá. basado en la plataforma Newton. ¿En qué consiste este sistema y qué lo hace tan especial? Bueno, utiliza la IA para analizar el rendimiento de los estudiantes en cursos introductorios de matemáticas. Identifica las áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo y les proporciona recursos personalizados. ¿Como videos explicativos, ejercicios de práctica o tutorías virtuales? Exactamente. Bueno. La plataforma se ajusta al ritmo de cada estudiante, brindando el apoyo necesario en el momento preciso. Increíble. Y los resultados son impresionantes. Sí. La tasa de aprobación en los cursos de matemáticas ha aumentado significativamente desde su implementación. Es un ejemplo claro de cómo la IA puede mejorar el rendimiento académico. ¿Y qué hay de la experiencia de los estudiantes? La experiencia de los estudiantes. Se sienten más motivados con este sistema. Los estudiantes reportan una mayor satisfacción con la experiencia de aprendizaje, ya que sienten que el sistema se adapta a sus necesidades individuales. Es fantástico ver cómo la IA puede personalizar la educación y hacerla más efectiva. ¿Qué otra universidad nos puedes mencionar? Ahora viajemos hasta la Universidad Carnegie Mellon. A ver. Allí están utilizando la IA para desarrollar sistemas de tutoría virtual avanzada. Tutoría virtual avanzada. Eso suena muy futurista. Muy futurista. Cuéntanos más. Han creado un sistema llamado Cognitive Tutor. Ajá. Utiliza modelos computacionales del aprendizaje humano para guiar a los estudiantes a través de problemas complejos. Es como tener un experto que te explica paso a paso cómo resolver un problema. Sí. Qué bien. Y lo más interesante es que el sistema identifica los errores que cometen los estudiantes y les proporciona retroalimentación personalizada para ayudarles a comprender el proceso de resolución. Es como tener un tutor personal que te observa, analiza tus errores y te da consejos específicos para mejorar. Exactamente. Exactamente. Quizá igual que en el caso de Newton, ese sistema también se adapta al ritmo de cada estudiante. Impresionante. Pasemos ahora a otro tema que nos preocupa a todos. La deserción estudiantil. La deserción estudiantil. Hay universidades que estén utilizando la IA para abordar este problema. Sí. El Instituto Tecnológico de Georgia ha desarrollado un sistema de alerta temprana que utiliza la IA para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. Me imagino que este sistema analiza la gran cantidad de datos para poder hacer esa predicción. Es así. Así es. Analiza datos como el rendimiento académico, la asistencia a clase, la participación en actividades extracurriculares e incluso las interacciones en línea de los estudiantes. Es una cantidad enorme de información. ¿Cómo procesa la IA todos esos datos para identificar a los estudiantes en riesgo? La IA busca patrones en los datos. Que indiquen que un estudiante puede estar teniendo dificultades o que su nivel de compromiso está disminuyendo. ¿Y qué sucede una vez que el sistema identifica a un estudiante en riesgo? Envía alertas a los profesores y consejeros académicos. Claro. De esta manera, puede intervenir a tiempo y brindar al estudiante el apoyo que necesita para continuar con sus estudios. Es una herramienta muy valiosa para prevenir la deserción estudiantil y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas. ¿Qué otras iniciativas nos puedes contar? Crucemos el Océano Atlántico A ver. y veamos qué está sucediendo en la Universidad de Cambridge. Cambridge. Una universidad con una gran tradición académica. Sí. ¿Qué están haciendo allí con la IA? Han desarrollado una plataforma de aprendizaje adaptativo llamada ELM. Utiliza la IA para recomendar recursos de aprendizaje personalizados a los estudiantes. Es como tener un bibliotecario personal que te sugiere los mejores libros y artículos para tus estudios. Exactamente. La plataforma analiza el perfil académico de cada estudiante, sus intereses y sus necesidades de aprendizaje. Con base en esa información, les ofrece recomendaciones personalizadas de libros, artículos, vídeos y otros recursos educativos. Es una forma muy inteligente de aprovechar la enorme cantidad de información disponible en Internet. Y no solo eso,
Imagino que también facilita la conexión entre estudiantes y profesores con intereses comunes. Así es. Así es. La plataforma también permite a los estudiantes conectarse con otros estudiantes y profesores con intereses similares, creando una comunidad de aprendizaje más rica y colaborativa. Es un ejemplo inspirador de cómo la IA puede personalizar la experiencia de aprendizaje y fomentar la colaboración entre estudiantes y profesores. ¿Qué otra universidad destacada nos puedes mencionar? Continuemos nuestro recorrido con la Universidad de Stanford. Stanford. Allí la IA estará evolucionando la investigación científica, Ajá. especialmente en el campo de desarrollo de nuevos fármacos. El desarrollo de nuevos fármacos. Eso es un campo donde la IA puede tener un impacto enorme en la sociedad. Un impacto enorme. ¿Cómo están haciendo en Stanford? Han desarrollado una plataforma llamada Atomwise. Utiliza la IA para analizar grandes bases de datos de información química y biológica con el objetivo de identificar moléculas con potencial terapéutico para el desarrollo de nuevos medicamentos. Es un trabajo que antes requería años de investigación en laboratorios, ¿verdad? Exactamente. Qué bien. Gracias a la IA es posible analizar millones de moléculas en cuestión de horas, Wow. lo que acelera significativamente el proceso de descubrimiento de fármacos. Es un avance extraordinario. La IA está acelerando el progreso científico y abriendo nuevas posibilidades para mejorar la salud humana. Y para finalizar nuestro recorrido, Sí. regresemos a España. A España. La Universidad Politécnica de Madrid Ajá. está utilizando la IA para mejorar la accesibilidad de la educación superior para personas con discapacidad. Muy importante. Qué importante es que la IA se utilice para promover la inclusión. ¿Puedes contarnos más sobre este proyecto? Han desarrollado un proyecto llamado eMadrid. Utiliza la IA para crear herramientas de aprendizaje accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva o motora. ¿Qué tipo de herramientas han creado? Bueno, han desarrollado desde sistemas de reconocimiento de voz para controlar el ordenador, hasta plataformas de aprendizaje adaptativo que ajustan el contenido y la interfaz a las necesidades de cada estudiante. Es un ejemplo admirable de cómo la IA puede contribuir a la inclusión y la equidad en la educación. Gracias a la IA, Sí. las personas con discapacidad tienen acceso a una educación de calidad y pueden desarrollar su potencial al máximo. Es realmente inspirador ver cómo la IA se está utilizando para crear un mundo más justo y equitativo para todos. ¿Qué nos depara la última parte de este deep dive? En la tercera parte, analizaremos los desafíos éticos que implica la integración de la IA en la educación y reflexionaremos sobre el futuro de la educación en la era de la inteligencia artificial. No se lo pierdan. De regreso en The Deep Dive para la parte final de nuestra explicación de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Hemos visto ejemplos increíbles de cómo la IA está transformando la educación. Impresionante. Pero como bien sabemos, toda innovación trae consigo nuevos desafíos. Claro, claro. Bien. Y en el caso de la IA, uno de los principales desafíos es de carácter ético. ¿A qué te refieres con desafíos éticos? Bueno, a medida que la IA se vuelve más sofisticada, más omnipresente en la educación, es crucial que reflexionemos sobre sus implicaciones éticas. Por ejemplo, uno de los riesgos que debemos considerar es la deshumanización de la educación. Es decir, que la tecnología reemplace la interacción humana. Exacto. Si bien la IA puede automatizar tareas, brindar retroalimentación personalizada, facilitar el acceso a la información, es fundamental no perder de vista la importancia del factor humano en la educación. Tienes razón. La interacción entre estudiantes y profesores, el debate en clase, la colaboración entre compañeros. Sí. Todo eso es esencial para una educación integral. Precisamente. La IA debe verse como una herramienta que complementa la labor del docente, no como un sustituto. Ya. El objetivo no es reemplazar a los profesores por robots, sino darles herramientas para que puedan enfocarse en lo que realmente importa: la conexión humana y la formación integral de los estudiantes. Hablando de riesgos, otro tema que me preocupa es el sesgo en los algoritmos. El sesgo en los algoritmos. He leído que los algoritmos pueden perpetuar y amplificar los sesgos existentes en la sociedad. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda en la educación? Es una preocupación válida. Yes. Si los datos utilizados para entrenar un algoritmo contienen sesgos, el sistema resultante también los tendrá, Claro. lo que puede llevar a la discriminación o a la exclusión de ciertos grupos de estudiantes. Imagínate un algoritmo de admisión a la universidad que se basa en datos históricos de estudiantes de un perfil socioeconómico determinado. ¿Sí? Podría desfavorecer a estudiantes de otros perfiles. Eso sería injusto.
¿Cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos que se utilizan en la educación sean justos e imparciales? Es fundamental ser conscientes de la posibilidad de sesgo algorítmico y trabajar para mitigarlo. Ya. Esto implica utilizar datos diversos y representativos para entrenar los algoritmos Ajá. y revisar cuidadosamente los resultados de los sistemas de IA para detectar posibles sesgos. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales en este proceso. Otro tema que me parece crucial es la privacidad de los datos. La privacidad de los datos. La IA se alimenta de datos y en el ámbito educativo estos datos pueden ser muy sensibles. Ujú. Al rendimiento académico, al comportamiento en clase, las preferencias de aprendizaje. Ajá. ¿Cómo podemos proteger la privacidad de los estudiantes en la era de la IA? Es esencial garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes. Sí. Esto implica establecer políticas claras y transparentes sobre la recopilación, almacenamiento y uso de los datos. Los estudiantes deben tener control sobre sus propios datos y saber cómo se utilizan. Y hablando de control, ¿qué pasa con la autonomía del estudiante? La autonomía del estudiante. Me preocupa que la IA limite la capacidad de los estudiantes para tomar sus propias decisiones sobre su educación. Es un punto importante. Mm. La IA puede proporcionar recomendaciones personalizadas, crear rutas de aprendizaje individualizadas e incluso predecir el éxito académico de los estudiantes. Ajá. Sin embargo, es fundamental que los estudiantes mantengan la autonomía para tomar sus propias decisiones, elegir sus propios caminos y definir sus propios objetivos de aprendizaje. La IA no debería imponer un camino único a los estudiantes, sino más bien ampliar sus opciones y brindarles más información para que puedan tomar decisiones informadas. Exactamente. La IA debe ser una herramienta que empodere a los estudiantes, no que los limites. En resumen, la IA en la educación plantea una serie de desafíos éticos que debemos abordar con responsabilidad y visión de futuro. Totalmente de acuerdo. Es necesario un debate abierto y transparente sobre estos temas, involucrando a toda la comunidad educativa: estudiantes, profesores, investigadores, administradores y legisladores. Muy importante. Y no olvidemos la importancia de la educación ética en la era de la IA. Totalmente de acuerdo. Es fundamental formar a los estudiantes para que sean ciudadanos digitales responsables, capaces de comprender las implicaciones de la IA, utilizarla de forma ética y crítica y contribuir a su desarrollo responsable. La IA no es la panacea, sino una herramienta poderosa que puede transformar la educación para bien o para mal. Es cierto. El futuro de la educación depende de nuestra capacidad para utilizar la IA con sabiduría, ética y humanidad, poniendo siempre en el centro el desarrollo integral de los estudiantes y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En definitiva, la IA nos ofrece un futuro lleno de posibilidades en el ámbito educativo. Depende de nosotros aprovechar su potencial de forma responsable para crear un mundo mejor. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre la inteligencia artificial en la educación universitaria. Un tema apasionante. Esperamos que este viaje les haya brindado información valiosa, nuevas perspectivas y una dosis de inspiración para seguir explorando este apasionante tema. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.